7:18 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, en este lunes 11 de julio del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Buenos días a ti, a todos nuestros compañeros en cabina. Nuestro saludo, como siempre, especial a don Álvaro Arbelo, quien ha sido una inspiración importante para que estemos aquí y que también estamos deseosos de ver retornar su comentario como cada mañana. La Z101 es esta plataforma que amplifica este mensaje a todo el país y que nosotros agradecemos en el uso privilegiado de estos micrófonos. Gracias a don Bienvenido Rodríguez Durán. Miren, solamente cierro sobre el tema interesante que tocaba nuestro compañero Nayib Chaed en su introducción del tema del Banreservas. Además de las cifras récords en cuanto a la suma de todos los activos, es importante siempre ver en el desarrollo de la banca dos índices que son importantísimos. Uno de ellos tiene que ver con la morosidad y es, independientemente de la situación que está ocurriendo en el país y en el mundo, que juega en contra del pago a tiempo, del pago puntual de los compromisos, hay que decir que el trabajador dominicano, las personas físicas y jurídicas de este país, han permitido que la banca dominicana maneje niveles ínfimos, bajos, de morosidad, sobre todo cuando se comparan a épocas anteriores, a épocas de mayor riesgo, a épocas más difíciles de recuperar ese capital que se colocaba en el tejido productivo. En el caso de las reservas, adjunto a la publicación de esa cifra escandalosa, enorme, grandísima, voluminosa, extraordinaria del trillón de escala corta, insistimos, de más de 1 millón de millones, ¿no? Hay que decir que la morosidad que se maneja en la cartera de préstamos de créditos de Banreservas, señores, está en un 0,79. Ya decía aquel famoso economista de la India, aquel sabio que creó la banca de los pobres, ¿verdad? Que los pobres pagan y que el que produce, sobre todo cuando la garantía es su medio de producción, no tiene otro camino que no sea producir, no tiene otro camino que no sea la obligación del sacrificio todos los días para buscar la rentabilidad. Y la rentabilidad, ese ejercicio contable que puede arrojar a través de egresos e ingresos unos números rojos o azules, inicia en una gran cantidad de empresas, es por el pago del préstamo. Eso es lo primero a lo que le tiene que hacer frente una empresa, muchas veces mediana, pequeña, y en ese sentido el Banco de Reservas, como lo es el resto de la banca, hay que decir, es un importante termómetro de cómo está la respuesta económica de los actores, esencialmente de las MIPYMES. El otro porcentaje que es importante apreciar de esa información es la cartera que corresponde en una institución como Banreservas al sector privado. ¿Por qué? Por un elemento muy sencillo. Y esto, dicho sea de paso, es un elogio de una institución que viene de lejos. Esto no viene de ahora, pero se sigue apuntalando, se está logrando elevar cada vez más y eso es positivo. Y es, en un momento, señores, Banreservas como banco del sistema, su presencia no era ni tan protagónica ni tan abarcadora. Es más, recibía un aporte en la ley presupuesto del Estado, algo que no ocurre hace muchísimos años, porque Banreservas hoy paga su gasto corriente de lo que produce como banco. Y esto ocurre, entre otras cosas, ¿por qué, señores? Porque el 90% de su cartera corresponde al sector privado. Esto es importante señalarlo, porque hace muchísimo tiempo es una institución que traspasó la confianza, ya no de ser un banco interinstitucional en términos públicos, no es un banco de crédito público, es un banco comercial del sistema que puede, sobre la base de su prestigio, de su nombre, de su buen hacer y de las condiciones que coloca en el mercado, competir con lo que también otra parte de la banca comercial genera. Así que estos son cifras, insistimos, importantes. Luego están los temas de liquidez, luego están los temas de depósitos, que quizás son muy técnicos, pero por lo menos esos dos índices son fácilmente, digamos, traducibles al lenguaje de los dominicanos. Miren, señores, quien les habla, y lo sabe sobre todo nuestros compañeros que nos han escuchado muchas veces dilucidar nuestras preferencias o inclinaciones en el aspecto ideológico y de cómo nosotros quisiéramos muchas veces que se manejara el Estado. Quienes nos apuntamos a la idea de un Estado que pueda transparentar cada inversión y que pueda reducirse
al tamaño mínimo, teniendo la máxima eficiencia, porque ese es el maximalismo, la mínima burocracia innecesaria, las mínimas presencias en su nómina innecesarias, la mínima politiquería, pero con un máximo de gestión, con un máximo de impacto en la vida de quienes reciben servicios del Estado, con un máximo impacto en el manejo de cada peso que el erario genera a través de los impuestos y los préstamos, para así tener un Estado que tenga la máxima de las autoridades, que es la moral, que es la que puede decirle entonces al resto de la ciudadanía que sí, que hay que apretarse los pantalones, que hay que tener apagar los bombillos, etcétera, etcétera. Pero el Estado puede hacerlo, sobre todo cuando tiene una actividad que, en vez de ser eternamente deficitaria, busca la máxima eficiencia con cada peso que fiscaliza. Y uno de los aspectos que más se discute en medio de ese choque de ideas es qué hacer con la asistencia social, qué hacer con el gasto social, con el servicio social, con lo que muchos llaman las ayudas y con lo que otros entendemos es la focalización de un gasto en recursos humanos. Sí, un gasto literalmente en recursos humanos. Y es por eso que dentro de los distintos programas que existen, ¿cuáles son en teoría los mejores? Los que llegan de manera directa al que más los necesita. Si hay un gasto, por ejemplo, que el Estado debe ejercer en ayuda de salud, lo mejor sería siempre que esa ayuda llegara directamente al paciente, directamente a quien tiene un mal, a quien padece una condición, y que esa ayuda, al recibirla desde el propio Estado, llegue a la familia, llegue a este hogar, llegue a este individuo, en el caso de los niños o de las personas más envejecientes, directamente a partir de las agencias que pueden dispensar, en el caso del personal médico, en el caso de lo necesario para llevar a quirófano a esta persona, en el caso de las sustancias médicas que van a ser necesarias en el aspecto de rehabilitación, que sean directas. Mientras más indirecta en cambio es la ayuda, mientras más parece un sobre con dinero, mientras más parece simplemente una colocación de fondos, pues tiende a darse todo este material de escándalos que históricamente han tenido las ayudas masivas. En cambio, las ayudas focalizadas tienden en ese sentido a pasar el examen. Hay un proyecto llamado Primero Tú, que ha dirigido el proyecto, la Dirección de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia PROPEP. Y dentro de este programa Primero Tú está el tema de la asistencia vía cirugías a jóvenes, a pequeños niños. Se cita el caso de una pequeñita de 7 años que se convirtió precisamente en una de las asistencias, digamos, que completan números redondos, y que ahora, cuando se señala la asistencia número 100,000, no hay dudas de que es un número para pensarlo. Es un número para pensarlo, primero, porque arroja luz sobre las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra una parte importante de nuestra población. Eso es innegable. Cuando vemos el número de ayudas que son necesarias a esta altura de nuestra historia, del calendario, sin dudas, desnuda una parte importante todavía de un contrato social que no ha sido cumplido por las autoridades históricamente, y al que hay que decir también la pandemia y la crisis concerniente a las decisiones que se tomaron en la pandemia han agravado. Ahora bien, ya tenemos el problema y lo reconocemos, y creo que poca gente se ha atrevido a negarlo. Ahora bien, ¿qué hacemos para atacarlo? Bueno, la idea es precisamente que existan este tipo de políticas, pero que sean, hay que insistir en eso, dirigidas, focalizadas, sectorizadas. 100,000 asistencias, 100,000 beneficiados que van a través de distintas etapas del plan, INESPRE, comedores económicos, Servicios Nacional de Salud, con el tema de estudios médicos como son las mamografías, la sonografía, los estudios de la vista, la asistencia odontológica, que en el caso de la población más vulnerable es muy necesaria. ¿Por qué? Porque el mercado, todo el mundo sabe cuáles son los precios de estos servicios cuando se acude simplemente pues al mercado común, al mercado normal. En el caso de la mamografía y en el caso de la sonografía, que son dos extraordinarios servicios médicos que suelen sobre todo prevenir, en el caso de la mamografía, la enorme, altísima incidencia del cáncer de mamas, del cáncer en la mujer, al cual se le ha dedicado un importante volumen de publicidad educativa, sobre todo en estos últimos años, pero también en materia ya correctiva y de la intervención de quienes lo padecen. Bueno, pues en ese sentido, también el Servicio Nacional de Salud se integra dentro de este programa Primero Tú. Así las cosas, pues también abarca el tema del reconocimiento del registro civil tardío,
donde hay una cantidad de personas, yo creo que cada vez menor, pero que no deja de ser importante. Se habla de unas 3.000 personas que han sido ayudadas a recibir su condición de ciudadanos registrados como Dios manda, en su condición de tener la documentación necesaria. Y estar documentado es como aprender a leer. Usted simplemente pasa a formar parte del sistema. Usted no existía para fines estadísticos. Ahora puede, a partir de integrarse al registro civil, pues todo lo que usted como ciudadano, como sujeto de derechos, además de deberes, pues la ley consigna para usted. Pero ese primer paso era bastante importante. Así las cosas, queremos felicitar por este logro. Siempre los números redondos son atractivos. Ojalá puedan otros programas seguir expandiéndose, pero aquí viene lo importante. Es la exigencia que tiene la población dominicana de que estos programas puedan ser abarcadores, de que estos programas puedan llegar allí donde hay tanta gente que los necesita. Nosotros desde aquí, como siempre, vamos a exigir que se hagan con la transparencia debida, pero que sobre todo, insisto, demuestren que el Estado puede asistir a los ciudadanos, pero que la mejor manera de hacerlo es cuando esa asistencia llega por el puente más directo al que lo necesita, de la manera, vamos a decir, mejor diseñada, más personalizada y directamente a quienes, siendo muy jóvenes, siendo muy envejecientes, viviendo en lugares muy aislados de sobre todo el centro de Santo Domingo o de las mejores zonas del país, necesitan este tipo de intervenciones. Llévatelo, Cundo.